Mis saludos. En este momento quiero hablarles de las variables en la investigación educacional, su determinación y manipulación a lo largo de toda la investigación. Este es un tema polémico y en el que los investigadores noveles generalmente presentan muchas dificultades que afectan el desarrollo de toda su investigación. Los invito posteriormente a estudiar la ponencia escrita y los materiales que en ella se refieren, todos disponibles en la plataforma ROA de la universidad. En el trabajo con las variables, el docente investigador asume como variable dependiente la exigencia social que no se satisface en el proceso pedagógico que él dirige, no por negligencia o por ineptitud, sino por limitaciones en la teoría del propio proceso pedagógico. Los cambios deben mejorar los resultados del proceso pedagógico y satisfacer las exigencias sociales. Pero cambiar un efecto requiere primero identificar y cambiar la causa que lo provoca. Es necesario identificar qué debe cambiar en la dirección del proceso pedagógico encargado de satisfacer las exigencias sociales. Comencemos por ver qué tipos de variables se emplean en una investigación educacional. Las variables se pueden clasificar por su función en la investigación en dependientes, independientes o ajenas. Las dependientes o variables de efecto generalmente son atributivas, que describen las cualidades de dicho efecto o resultado antes y después del cambio. Las variables independientes o causales son activas, cuya acción determina las cualidades del efecto. Las variables ajenas o concurrentes inevitablemente están presentes en el proceso y tienen que controlarse para poder afirmar que los cambios no responden a su presencia. También se pueden clasificar por lo que cambia, en teóricas o prácticas. Las teóricas se clasifican en abstractas, semiabstractas o dimensiones y concretas o indicadores. Las prácticas por el tipo de relaciones en cualitativas, cuantitativas y estas en discretas o continuas. Por la medida en nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Por la unidad de análisis individuales o grupales. Es necesario decir que estos tipos de variables en la práctica se combinan entre sí. En el trabajo con las variables, el docente investigador asume como variable dependiente la exigencia social que no se satisface en el proceso pedagógico que él dirige, no por negligencia o por ineptitud, sino por limitaciones en la teoría del propio proceso pedagógico. Y como variable independiente asume la dirección del proceso pedagógico, causa. Pero ¿cómo identificar qué se debe cambiar de la dirección del proceso pedagógico? El trabajo con las variables de la investigación es un proceso continuo que se inicia al identificar la variable dependiente y la variable independiente o causal. La variable dependiente establece las exigencias sociales a alcanzar en el formando, aunque en la práctica se observen manifestaciones que niegan su cumplimiento, contradicción práctica. El trabajo con la variable independiente se inicia al identificar una categoría de la teoría del objeto insuficientemente determinada y definida, que por su vínculo con la contradicción se asume como campo de acción. Identificar esta categoría convierte la contradicción práctica en problema de investigación y la relación campo-objeto que se establece se asume como tema de investigación. Al no conocerse la variable independiente con la profundidad requerida, el formador comete errores en la dirección que causan el efecto indeseado. Para conocer mejor la variable independiente, ésta se somete a la indagación causal. Primero, desde lo histórico y lo teórico, se identifican sus posibles rasgos esenciales o principios y se operacionaliza dicha variable en dimensiones e indicadores, para corroborar en el diagnóstico empírico su valor y vínculo con las causas del problema. En función de los principios ya verificados, se innova la variable independiente, primero en la teoría y después en la práctica. Se supone que al implementar las innovaciones se logrará la aspiración social. Con el experimento pedagógico se constata
que con las innovaciones propuestas se logra el efecto deseado en el formando, se alcanzan las aspiraciones sociales, se demuestra que la innovación práctica es viable y factible y con ella la innovación teórica que la sustenta, el nuevo conocimiento. El trabajo con las variables describe un ciclo cerrado, desde la contradicción práctica hasta su solución. La esencia de la investigación consiste en satisfacer una exigencia social al identificar la variable independiente o causal, la que transita mediante la indagación causal y la innovación de variable abstracta e inconmensurable a variable concreta mensurable, determinada, mejor caracterizada, mejor definida. En este proceso, además, se aportan nuevos conocimientos a la teoría del objeto. La ponencia y otros documentos referidos en ella están disponibles en el repositorio de objetos de aprendizaje de la universidad. También puede encontrarlo en mi perfil en Google Académico. Muchas gracias.